Vamos a compartir la palabra del Señor, y para quienes se vienen sumando, leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del verso 23 al 39, pero vamos a ir desarrollando en general todo el capítulo, y que muestra la obra gloriosa del Espíritu Santo, como lo hemos venido viendo todos estos capítulos que hemos ido compartiendo en domingos anteriores. El domingo pasado vimos acerca del inicio de la persecución a los cristianos. Ya no era una persecución solamente de los religiosos, sino que ahora se había transformado en una persecución del gobierno de turno. Nosotros vimos y compartimos que el rey de Galilea, y que tenía otras localidades, Herodes, él tenía sangre judía y por lo tanto había pedido la nacionalidad y participaba en las sinagogas, participaba de la ley, guardaba la ley, y también tenía una estrecha relación con el Sanedrín y con los religiosos de la época. Y vimos que el tiempo de Jacobo y el tiempo de Pedro eran distintos. Para Jacobo su tiempo había terminado. Y Herodes, quien da muerte a espada a Jacobo, él lo hace y lo hace sustentando su decisión en el Antiguo Testamento, y que habla acerca de cuando alguien incita, provoca y llama en una ciudad a la revolución, a que la ciudad realmente siga a otros dioses. Lo que dice el Antiguo Testamento, que en tal caso esa persona debe morir, y debe morir a espada. Y esos fueron los argumentos que usó Herodes para terminar con la vida de Jacobo. Sin embargo, vimos que en la soberanía de Dios, a él le plugó extender la vida de Pedro. Y ahí había comenzado, porque la persecución no solamente fue para Jacobo, sino que fue para todos los seguidores de Jesús. Fue una persecución tremenda, y por eso que muchos escaparon, muchos se fueron de Jerusalén, muchos se fueron a ciudades cercanas, pero fuera del dominio y control de Herodes. Y vimos también, analizamos el milagro glorioso que ocurrió con Pedro. Estando con 8 guardias, con puertas de hierro, el ángel de Jehová lo libró y abrió puertas que para la mente humana era imposible de que eso ocurriera. Pero el Señor hace como quiere. Él abre puertas. Él tiene la potestad, y no hay poder humano que pueda limitar el poder de Dios. Nadie puede limitar en ese sentido el poder de Dios. Y la Biblia nos muestra, nos da pruebas, muchas pruebas acerca del poder de Dios, de milagros, sanidades y cosas tremendas que ocurrieron cuando comenzó la iglesia primitiva. Este rey, vimos también que a pesar de que era de sangre judía,
conocía la ley, sabía acerca de los mandamientos, y con todo ese conocimiento, en una instancia, en un momento en que están celebrando un festival, y era el cumpleaños del emperador Claudio, y por lo tanto, en medio de esa situación donde está arengando a las masas, a quienes estaban con él reunidos, y cuando estas personas ven un efecto de la luz, los rayos del sol sobre su vestimenta, comienzan a gritar y a señalar que ya no es un hombre, sino que es un Dios. Y él, conociendo la ley, conociendo la palabra del Antiguo Testamento, él no le dio la gloria a Dios, sino que él se sintió Dios. La potestad que tenía, la autoridad que tenía y lo que la gente de alguna manera estaba haciendo con él, en realidad él se sintió Dios. Y en ese minuto y en ese momento, Dios terminó con su vida porque no reconoció al Dios Todopoderoso como autoridad, como soberano. Y lo que ocurrió con este rey, dice la palabra del Señor, que murió comido de gusanos. Y así terminamos, y vimos varias conclusiones, pero en definitiva lo que decíamos, que no hay poder humano que pueda parar el poder de Dios. No hay nadie, ninguna autoridad de este mundo y en nuestros tiempos hoy día que puedan parar el Evangelio de Jesucristo. Lo más probable es que generen muchas estrategias para afectar la mentalidad de las personas, para afectar la mentalidad de los niños, y lo hemos compartido. ¿Cómo están trabajando la ONU? ¿Cómo están trabajando con los distintos países? ¿Cómo están influenciando a las autoridades locales, a los distintos ministerios, para ejercer un control y de esa manera manejar la mente de los niños? Y hoy día hay una lucha tremenda en nuestro país y hay muchas organizaciones que defienden la autoridad de los padres, el derecho preferente de los padres de educar y criar a sus hijos, justamente por esto. Muchos padres que son creyentes no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y no debemos estar de acuerdo. Y todo este poder, todos estos principados que se están moviendo en muchas naciones, con todo eso, no podrán parar el poder del Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de lo alto. Por eso que no van a poder pararlo. Y eso a nosotros nos tiene que dar tranquilidad y paz en nuestros corazones. Y en este capítulo 13 hay un cambio radical en lo que aquí nos comenta el escritor, porque nos relata una nueva etapa de la iglesia del Señor. Comienza la iglesia misionera y el Espíritu Santo, que está guiando todas las cosas, los hermanos que estaban en Antioquía, que es el lugar donde muchos hermanos judíos, seguidores de Cristo, arrancaron y se establecieron en esta ciudad, en Antioquía. Y ahí justamente Bernabé también había ido para, de alguna manera, conocer y saber cómo estaba organizándose la iglesia, qué es lo que estaba ocurriendo. Y Dios estaba obrando grandemente en Antioquía. Muchas personas se estaban convirtiendo al Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que los hermanos en Antioquía
hombres ya que tenían un grado de ancianos, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Ellos oraron y ayunaron para pedirle direccionamiento al Espíritu Santo de cómo tenía que seguir la iglesia, qué es lo que se venía. Y fue el Espíritu Santo que señaló y dijo: apártenme a Bernabé y Pablo, porque tienen que ir a otro lugar y llevar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se tiene que expandir, tiene que avanzar. Y ellos lo que hicieron fue ayunar y orar y pedir direccionamiento a Dios. Y eso es lo que debe hacer la iglesia en estos tiempos. En tiempos en que vivimos una serie de cambios y nos preguntamos, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos? No podemos congregarnos en nuestro edificio, en nuestro templo. ¿Qué va a pasar con la iglesia del Señor? Bueno, la iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Y por lo tanto tenemos que orar, tenemos que ayunar y pedirle direccionamiento al Espíritu Santo para que Él nos vaya diciendo cómo debemos avanzar, cómo la iglesia del Señor tiene que sustentarse en tiempos como los que estamos viviendo hoy día. Eso es relevante e importante lo que hacía la iglesia primitiva. Por eso que es tan importante leer el libro de los Hechos y compartirlo, porque eso nos va dando claridad, nos va dando luces de cómo debemos avanzar. Y dice la palabra del Señor que ellos emprendieron viaje a Chipre, una gran isla donde había nacido en ese lugar Bernabé, por lo tanto conocía las ciudades que componían Chipre, conocía la cultura de ellos, y aunque ya en esta época en la que estaban viviendo ellos estaba bajo el control de Roma, pero era principalmente influenciado por la cultura griega. Y dice en la palabra que hemos compartido, este capítulo 13, que llegaron a la primera ciudad, que era Salamina. Desde ahí cruzaron toda la isla, de Salamina hasta Pafos, que era el otro extremo de la isla de Chipre. Y durante todo ese trayecto ellos fueron llevando el Evangelio de Jesucristo. Fueron visitando las diferentes sinagogas en las que se habían creado, porque muchos judíos habían arrancado de su propio país y establecerse en estas localidades. Por lo tanto, habían también sinagogas a los cuales ellos tenían que ir, porque el mensaje primeramente era para los judíos. A ellos tenían que llegar. Y dice la palabra del Señor que llegaron a la ciudad de Pafos y ellos, compartiendo la palabra del Señor, dice que hallaron a un judío. Era un judío, si usted lee los versos anteriores, que de alguna manera asesoraba a una autoridad local, al procónsul de la ciudad, pero dice la palabra del Señor que era un falso profeta, que era un hechicero, que era un mago, que era un brujo. Lo caracteriza de esa manera, y que asesoraba al procónsul. Y esto ha sido de todos los tiempos. Desde todos los tiempos, las autoridades siempre, si usted lee la historia, ellos han consultado a adivinos, a brujos, a pitonisas, para saber qué es lo que va a pasar con ellos y con su reinado, con su poderío. Y eso no es muy diferente de lo que ocurre hoy día. Hoy día muchas de las personas que están en autoridad, que no son hijos de Dios, consultan a brujos y son sus asesores, son sus guías. Bueno, esto estaba ocurriendo en este lugar y dice la palabra del Señor que el procónsul, Sergio Paulo, dice que deseaba escuchar la palabra de Dios,
quería escucharla, pero este hombre, este falso profeta se resistía y de alguna manera buscaba persuadir al procónsul para que Pablo y Bernabé no les pusieran las Sagradas Escrituras. Se resistía a esto. Eso nos señala la palabra del Señor. Pero el procónsul los llamó, porque cuando hay un llamado del Señor, y esto es relevante, cuando hay un llamado del Señor, no hay oposición, no hay tinieblas que se pueda interponer al llamado de Cristo. Por lo tanto, ¿pero qué tenía que ocurrir? El procónsul tenía que escuchar el Evangelio. Y esa es parte de la gran comisión. Porque la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír. Y por oír palabra de Dios. Esa es la forma como el Señor toca y transforma. Entonces, este procónsul tenía hambre de escuchar palabra de Dios. Y por lo tanto Dios había mandado a 2 personas a esa ciudad para que hablaran del Evangelio de Jesucristo. Y nuevamente usted se fija que el Espíritu Santo hace calzar las cosas. Así como lo hizo con Pedro y Cornelio. Ahora lo está haciendo con un procónsul, con 2 varones que guiados por el Espíritu Santo llegaron a esa ciudad. ¿Para qué? Para predicarle a este varón y a muchos más. Pero la Biblia relata estos pasajes y destaca esto. Llegaron estos varones a predicar el Evangelio, pero se encontraron ¿con qué? Con la primera resistencia de Satanás, usando a un brujo, a un mago, para interponerse en la exposición de las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice la palabra del Señor, que usted también puede irlo leyendo. Dice que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y reconociendo el espíritu contrario que había en este judío, que conocía la palabra de Dios. Era un judío que había sido enseñado, como muchos de ellos, o la mayoría, o todos. Y sabían, porque Dios a ellos les había señalado que ellos no debían consultar a brujos, ni menos practicar la hechicería ni la brujería. Porque había para ello disciplina y castigo de Dios. Pero este hombre no consideró lo que la palabra de Dios decía y se dedicó a este tipo de cosas. Y la palabra del Señor dice que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, reconociendo el espíritu que había en este varón, en este falso profeta, dice que se dirige a él. Y si ustedes recuerdan, que ya compartimos unos domingos atrás, es la misma experiencia que vivió Pedro en Samaria. Cuando fue Pedro a Samaria, se encontró con un mago, Simón el mago, que también seguía a Felipe. Y cuando vio que el Espíritu Santo caía sobre las personas cuando hacían imposición de manos, él le dijo, le ofreció dinero para tener ese poder. Yo me imagino que lo recuerdan. Y ahí cuando el Espíritu Santo habla y le habla duramente Pedro a este mago. Y le dice que en camino de oscuridad y tiniebla está inmerso. Y que el destino que él va a seguir, si no pide perdón a Dios y no cambia de actitud, la situación sería terrible para él. De hecho, él, al parecer, lo que leímos en los capítulos anteriores, se arrepiente de esa instancia. No da más detalles el escritor. Pero esta es la misma situación. Nuevamente nos encontramos con un mago, con un brujo. Y dice Pablo, se enfrenta, le dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Esto está en los primeros versículos de este capítulo. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con este capítulo. Y por lo tanto, vemos nuevamente el poder glorioso de Dios sobre una situación en que Satanás quería tomar el control. La autoridad de Dios es mucho más grande, es superior, totalmente superior. Y frente a este hecho está el procónsul que va a escuchar una cosa nueva, porque el evangelio eran buenas nuevas, era algo para él desconocido, pero tenía necesidad de Dios. Y cuando ve esto, se manifiesta un milagro de Dios frente a sus ojos, donde un hombre que era un hechicero, le cae la mano de Dios sobre él, y que no puede hacer nada, porque la mano de Dios está sobre él. Dice la palabra del Señor que él queda impresionado y maravillado del Dios poderoso, el cual respaldaba el ministerio de Bernabé y de Pablo. Y yo no tengo ninguna duda que ese hombre se convirtió y fue un seguidor de Jesucristo. Y este viaje misionero, el que comienza a relatar el capítulo 13, Bernabé y Pablo continúan su viaje, terminan ahí su trabajo y el Espíritu Santo lo lleva a otro lugar. Y ahora, desde esta ciudad de Pafos, ellos viajan y se van a otra ciudad, a Antioquía de Pisidia, que era al sur de Galacia. No es la misma Antioquía de donde ellos habían salido. Hay una similitud de nombre, pero esta es Antioquía de Pisidia. La otra Antioquía está al norte de Jerusalén, está al sur de Galacia. Y ellos llegaron hasta ese lugar para compartir y llevar el evangelio de Jesucristo, que es lo que ellos de esa manera salieron. Y llegaron a ese lugar y un día de reposo, como todos los días de reposo se leía la ley y los profetas, ellos van porque era la sinagoga donde compartían el evangelio, a esos lugares llegaban. Y dice la palabra del Señor que en esta ciudad van y ellos van a exponer las Sagradas Escrituras. Y entraron a esta sinagoga y después que se leyó la ley y los profetas, las autoridades de ese lugar, quienes eran los principales de la sinagoga, le dieron la oportunidad para que ellos exhortaran al pueblo, para que trajeran una palabra. Y exhortar es comunicar a alguien, a un grupo de personas y convencerle de algo que hay que hacer, animarles de alguna manera. Y bueno, era la oportunidad que ellos tenían para exponer las Sagradas Escrituras. Dice y relata este capítulo porque ahí en las sinagogas lo que ocurría que compartían y también se armaban grupos para conversar y siempre era el momento para hablar de los profetas y hablar de lo que estaba ocurriendo. Tratar de relacionar la palabra dicha por los profetas con la situación del momento. Y lo que nos encontramos aquí, desde aquí en adelante, vamos a encontrarnos con una exposición del Evangelio que es muy similar a la que Pedro expuso cuando recibieron el Espíritu Santo y se tuvo que parar frente
a las personas que estaban afuera y no sabían qué pasaba y le llamaba la atención lo que estaba ocurriendo con mucha gente. Cuando Pedro se para en medio de la multitud y comienza a exponerle desde el Antiguo Testamento, desde el minuto en que ellos fueron esclavos, y le empecé a relatar la historia del pueblo. Después lo hace en el templo, exactamente, también hace una exposición. En la primera oportunidad se convirtieron 3.000, después en la exposición que hizo en el templo fueron 5.000, y así fue avanzando. En la exposición que hace Esteban, recuerden la exposición que hace Esteban al Sanedrín, cuando él expone al tribunal, hace lo mismo. Hace una relación del Antiguo Testamento, de los hechos ocurridos como pueblo y cómo finalmente llega Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, no lo vieron. Y aquí comienza a ocurrir lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo que tiene que hacer el apóstol Pablo en esta instancia es hacer un recuento del Antiguo Testamento para que ellos pudieran entender cómo se vinculaba toda esta historia con la vida de Jesús. Tenía que hacer esa unión, esa conexión. Era necesario. Y por eso dice el versículo 16 y 17, dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, les dice, oíd. Qué introducción para llamar la atención y decirles: varones israelitas, y los que teméis a Dios. Importante situarlos en eso, que eran varones temerosos de Dios. Y por lo tanto, desde ahí comienza a exponer y le dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, los sacó de la esclavitud. Y le hace todo un recuento de lo que ocurrió con el pueblo, de los tiempos de los jueces, de los tiempos de reyes, y cómo a través de la descendencia de David, finalmente lo va vinculando la historia, la esperanza del Mesías, de ese Salvador que sus padres habían hablado y que esperaban que los viniera a libertar de la opresión de Satanás. Comienza a hacer toda esta asociación para que ellos realmente como judíos pudieran entender quién era Jesús y pudieran sus ojos ser abiertos. Y por eso que hace esta exposición y les relata la historia del pueblo. No era algo desconocido, no era que Pablo estaba inventando algo nuevo, sino que les habla acerca de de la vivencia de ellos y cómo de la descendencia de David finalmente aparece aquel Mesías. Y dice en el verso 22 y 23 que él les sigue hablando, dice: quitado les levantó por rey a David. Ya había llegado exponiendo ya en la parte de reyes. Ya había pasado por el proceso de esclavitud, salida de Egipto, por los jueces, y ahora estaba en la parte de reyes. Ya el primer rey Saúl ya había muerto y por lo tanto ahora está hablando del rey David. Quitando le levantó por rey a David, dice, de quien Dios también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel.
Luego le dice en el versículo 26, les dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es decir, logra vincular a Jesús como el linaje de David y que de él vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Le dice, bueno, este Jesús ya estuvo acá y trajo un mensaje para toda nuestra nación, para todo nuestro pueblo. Un mensaje de salvación. Por eso que les termina diciendo el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Y ahí viene, dice, David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador y Rey. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros les dice, es enviada la palabra de esta salvación. Y por lo tanto, los sitúa ahí inmediatamente en el mensaje de salvación. Que en Jesús, ese hombre, era el Mesías, y que por lo tanto a través de él el mensaje de salvación estaba para su pueblo. Para lo que por generaciones habían esperado, ahora el Mesías estaba. Y que se había cumplido la palabra de los profetas. Y luego les sigue relatando el Evangelio. Entonces tenemos una primera parte. Les dice, ha llegado a nosotros el Evangelio de salvación. Es decir, todo esto que nos separaba de Dios, aquello que nosotros con la ley de Moisés no hemos podido justificarnos ante Dios, porque no somos capaces de hacerlo, hoy día está el Mesías en medio nuestro y nos ha traído un mensaje de salvación. Está lo primero, la obra y vida de Jesús, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, y estaban en medio de ellos. Y les sigue relatando y les sigue hablando de este evangelio glorioso. Luego les señala acerca del sufrimiento y muerte de Jesús. Pablo, quien está exponiendo en este minuto, Pablo antes era el Saulo de Tarso que nosotros ya compartimos, que él era un perseguidor de los seguidores de Cristo, de Jesús. Y seguramente él estaba dentro de los que de alguna manera consintieron en la acusación que le hicieron a Jesús para crucificarlo. Pero les tiene que hablar ahora acerca de la crucifixión de Jesús, que es un punto relevante dentro de la exposición del Evangelio. Porque el mismo pueblo, las mismas autoridades religiosas que no pudieron ver, estudiando o leyendo todos los días de reposo las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés, los mandamientos y los profetas, estando Jesús con ellos, no pudieron reconocerle. Y por lo tanto lo condenaron. Y dice la palabra del Señor, dice en el verso 27-21, dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y ahí están hablando de la crucifixión. En ese minuto Pablo está hablando de la crucifixión de Jesús. Él tenía, y la palabra dicha por los profetas era que él tenía que pasar por esta situación. El siervo sufriente, Isaías. Y lo que está haciendo es citando a Isaías con esta exposición y en esta parte. La cruz. Y nosotros que ya
hemos compartido en otras oportunidades como iglesia, nosotros sabemos que la muerte de Jesús y muerte de cruz, porque fue muerte de cruz, finalmente Él se hizo maldito, porque la ley antigua lo que decía es que todo criminal, toda persona acusada de crimen debía morir colgado en un madero. Y todo aquel que moría colgado en un madero, para Dios era un maldito. Pero Jesús, que no es un criminal, que no hay ninguna razón para acusarle, porque de hecho cuando fue procesado por los romanos, Pilato dice, no veo en él culpa, no veo en él pecado, no veo en él ningún crimen. ¿Por qué quieren terminar con su vida? Tanto así que si nosotros recordamos la historia, cuando él le entrega a Jesús a ellos, a los judíos, para que decidan, Pilato lo que hace es lavarse las manos, porque no ve razón alguna para condenarlo a muerte. Pero Jesús tenía que pasar por la cruz. Él se hizo maldito, no habiendo causa para hacerlo, por amor a la humanidad, por amor a usted y por amor a mí. Tenía que pasar por la cruz. Él tenía que enfrentar la muerte. Pero a diferencia del hombre común y natural, como somos pecadores, cuando el hombre pasa por la muerte no resucita, porque somos pecadores. La muerte entró al hombre por el pecado y se traspasó a todos los hombres. Eso dice la palabra. Por lo tanto, Jesús, quien murió en la cruz, en quien no había pecado, Él muere crucificado. Pero ¿qué pasa con Él? Esto es lo glorioso de esto, lo grande, lo maravilloso, que Él muere en la cruz, carga con nuestros pecados, da su sangre, da su vida, por amor a cada uno de nosotros, por amor a usted que está escuchando la palabra. Él dio su sangre, dio su vida, para que usted y yo fuéramos limpios de todo pecado. Él da su sangre. Pero lo glorioso viene que el evangelio de Jesucristo no termina ahí. Esa es una parte, la crucifixión. Pero viene algo glorioso. Como Jesús no tenía pecado, la muerte no puede con Él. No lo puede contener. El Hijo de Dios no puede ver corrupción porque había santidad en Él. Él cumplió la ley por nosotros. Eso es lo glorioso. Es lo maravilloso. Dice, y Pablo está exponiendo las Sagradas Escrituras y toda la gente está expectante, escuchando el Evangelio. Y dice el verso siguiente, 29 al 31, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Está hablando de Jesús. Mas Dios le levantó de los muertos. Más Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque no había pecado. Lo levantó de los muertos. Él resucitó. Y esto es lo glorioso, porque con Él todos hemos resucitado. Porque con Él todos tenemos salvación y vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y esto es lo que dice. Y Él resucitó de entre los muertos. Pero aunque las autoridades de la época lo que querían era negar este hecho, inventaron de que se habían robado el cuerpo, de que habían ido una turba de personas y lo habían hecho desaparecer. Pero en realidad lo glorioso de esto es que la resurrección de Jesús, posteriormente hay evidencias porque Él se mostró
Él se le apareció a mucha gente. No solamente a los discípulos, a más de 500 personas. Esto es lo glorioso. Por eso que los apóstoles dicen, no podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar de que este hombre, Jesús, al que ustedes crucificaron, esa es la exposición que hacen los apóstoles. Dios le resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina para siempre. Y eso es lo que él está diciendo. Dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Por lo tanto, hay testigos y no pueden ocultar, no pueden negar. Y esto es lo glorioso de la resurrección, que no fue algo inventado por alguien, sino que la tumba de Jesús está vacía. La tumba del Señor está vacía porque Él resucitó y vive y reina para siempre. Y de esto estos hombres tenían que testificarlo, ir por diferentes partes llevando este evangelio como parte del evangelio de Jesucristo, la resurrección del Maestro. Y finalmente vemos el versículo siguiente del 32 al 36, que es parte del evangelio. Dice que es la gran comisión. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál? Que él vendría el Mesías y traería salvación para su pueblo. Y por eso que Pablo no puede callar y tiene que exponer. Y él está llevando este mensaje. Y él ya está yendo en la gran comisión. Y está en su viaje misionero y está exponiendo. Y dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Más, el 37, más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Está citando a David, porque cuando David está hablando de esto no se está refiriendo al mismo, porque cuando David muere, va junto a sus padres y dice que David, su cuerpo vio corrupción. Pero lo que está haciendo David está profetizando acerca de Jesús, que su cuerpo no vería corrupción. El Maestro, el Hijo de Dios. Y termina transmitiendo, compartiendo a todas esas personas que estaban en la sinagoga el mensaje de salvación y de vida eterna. Las buenas nuevas, la noticia gloriosa. En el verso 38 y 39 del capítulo 13 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y en esto consiste el evangelio. Glorioso, maravilloso. Les dice, amados hermanos, varones temerosos de Dios, que guardáis la ley de Moisés. Les dice que por medio de esta buena nueva, por medio de Jesús, se les anuncia el perdón de pecados. Y que todos aquellos que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque en realidad la ley lo que hace es, de alguna manera, poner de manifiesto el pecado. Si bien la ley es santa, pero no tiene la potestad de dar vida.
Por lo tanto, los hombres no podían ser justificados por medio de la ley porque no podían cumplirla. Por eso que les dice lo siguiente, les dice que por medio de la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado. ¿Qué significa eso? Que somos lavados y limpiados y perdonados de nuestros pecados. Él nos perdona, Él nos lava, Él nos limpia. Por lo tanto, ante el Padre Eterno, ¿a quién nos podemos presentar? Nos ve justo, no por nuestros propios méritos, sino que por los méritos gloriosos de Jesucristo. Por eso que el Padre nos puede ver hoy día nosotros justificados, nos puede ver justos. Porque a través de Jesucristo, hoy día podemos ser justificados. Lo que la ley no pudo hacer, lo que nuestras capacidades o la capacidad en los tiempos de los varones judíos no pudieron hacer, Jesús, con su venida, con su muerte, con dar su sangre en la cruz, con su resurrección, hoy día hemos sido alegremente justificados. Justificados solamente por creer en Él. Y creer en Él significa que Él nos ha llamado para creer en Él y para ser transformados por el poder de Dios. Para llevar una vida nueva, una vida diferente, para sentir paz, tener paz tener paz en nuestros corazones. ¿Y qué significa tener paz? Es estar en paz con Dios, estar reconciliado con Dios. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, por eso que es tan glorioso el Evangelio de Jesucristo. Esa es la buena noticia que Él está exponiendo a estas personas. Era tanta la hambre y la necesidad de palabra que había. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa gente había muchos que tenían que sumarse al grupo de los salvados. A partir de la predicación de Pablo, muchos se convirtieron a Cristo, muchos. Usted lo va a poder leer ahí en el capítulo, lea el capítulo 13 completo. Fue tal el impacto que causó esta buena nueva, que saliendo de ese lugar, los gentiles que estaban ahí le pidieron, le rogaron que el próximo día de reposo les pudieran exponer estas cosas. Pero ojalá pudiera participar mucho más gente. Y eso es lo que ocurrió. El próximo día de reposo se presentan estos dos varones nuevamente, pero ahora casi toda la ciudad se agolpó a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Impactante, glorioso. Fue tanto así que esto causó celo entre los judíos, porque en realidad vio que había mucho gentil interesado en este Evangelio, en esta exposición. Que ellos pensaban que solamente era para ellos. Pero Jesús murió por todos. Murió por toda la humanidad. Y dice, para ir terminando, dice el verso 47 y 48, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Es decir, ellos ya expusieron el Evangelio. Estaba la multitud, había mucha gente escuchando. Y nuevamente hacen la exposición, le hablan acerca de Jesús, de la necesidad del hombre reconciliarse con Dios, porque llegaría el momento, llegaría la hora en que Dios vendría a juzgar a la humanidad y el hombre no tenía ninguna o no tiene ninguna posibilidad de justificarse, porque ya lo vimos, no podía cumplir la ley. Por lo tanto, Jesús es la única salida. Y ellos entienden y creen en Jesús como el Hijo de Dios. Y por lo tanto, concluyendo esta exposición del apóstol Pablo, y les habla y les dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas
para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, fíjese, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, mire, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, había en ese grupo de personas todo aquel que Dios ya desde antes de la fundación del mundo lo había predestinado para salvación. Oyeron y creyeron. Por eso que el Evangelio viene por oír palabra de Dios. Y por eso que cada uno de nosotros debe llevar el Evangelio de Jesucristo, exponerlo. Es el Espíritu Santo el que toca, Él es el que llama. Solamente nosotros debemos exponer las Sagradas Escrituras. Dios en estos tiempos está usando a sus propios seguidores para que este Evangelio de Jesucristo siga teniendo un efecto multiplicador, para que muchas personas escuchen el Evangelio y aquel que está apartado para salvación pueda escuchar este mensaje e impactar su vida con la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, impacta y cambia vidas. Pero Dios está usando personas que tracen bien la palabra de verdad, el verdadero evangelio. Y en estos tiempos quedará de manifiesto aquel que es falso profeta. Aquel que de la misma manera, como estos hombres que han trastornado los caminos del Señor, y que eso no ha cambiado porque hoy día hay muchos falsos profetas que trastornan el camino del Señor. Cambian el evangelio, lo acomodan a sus propias cosas personales. Y todas esas personas que están cambiando la verdad del evangelio por otras mixturas, por otras cosas, que no es lo que Dios establece y lo que nosotros hemos visto, ¿qué significa el evangelio? Que el Señor vino a salvar lo que estaba perdido, a librar a la humanidad del sufrimiento eterno, porque a eso vino, no otra cosa. Y mientras tanto, el Señor hace misericordia, hace milagros, hace sanidades. Pero el propósito del evangelio es librar al hombre del sufrimiento eterno. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene salvación y vida eterna. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y comienza a vivir una vida conforme a lo que Dios demanda, y es el Espíritu Santo que trabaja en la vida de las personas, esa persona va a tener un crecimiento, un desarrollo, y el día que el Señor venga, su vida se perfeccionará. Y mientras tanto va en un camino ascendente, porque es el Espíritu Santo que está trabajando. El que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Por eso, que todas estas cosas que a veces se mezclan en el pueblo de Dios, personas creyentes que van a consultarle a un brujo, que se van a leer las cartas, que quieren saber qué es lo que va a pasar con su vida el día de mañana, quiero decirles que al igual como este brujo, que conociendo la palabra de Dios, se atrevió a navegar en ese mundo espiritual, y lo que le esperó o lo que sufrió no fue nada bueno, muchas personas hoy día creyentes, les digo que tengan mucho cuidado si están recurriendo a este tipo de cosas. Un creyente no debe ir a un brujo. Un creyente no debe ir a verse las cartas. Un creyente no debe consultar a agoreros. Porque el Hijo de Dios tiene aquí su respuesta. Dios responde a través de su palabra. Y su palabra es infalible. Es inerrante. No hay error en la palabra de Dios. Y hay una respuesta para el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor es el mismo de ayer, hoy y es el mismo de mañana. No hay cambios en el Evangelio.
No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar esto. Por eso que es tan importante que volvamos al Evangelio puro y santo, sin mezcla, sin mixtura, sin estas cosas que el hombre acomoda como queriendo ayudar a Dios. Dios es soberano y Él hace como quiere. Dios, si quiere sanar a alguien, lo va a hacer. Si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Y no necesita la ayuda suya ni mía, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Por lo tanto, el Evangelio, cada vez que nosotros hablemos del Evangelio, tenemos que hablar de cuál era la situación del hombre antes de que el Maestro o que el Mesías viniera. Hablar de su vida y de su obra. Hablar de la importancia de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué la crucifixión? Seguir hablando de la resurrección y vida. Porque a través de la resurrección del Señor vino la vida. Y la gran comisión, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, como lo que estamos haciendo hoy día, para que muchos que escuchen acerca de Jesús, sus vidas puedan ser transformadas y cambiadas. La iglesia del Señor tiene que tener la misma oración que tuvo la iglesia cuando comenzamos leyendo el libro de los Hechos. Y esto es lo que tenemos que hacer hoy día. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 24, 27 y 30, dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, juntos, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En ellos hay. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, esto es lo que quiero que nosotros también digamos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, concede a tu iglesia, que el Señor a ti te conceda, hermano amado, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, hable tu palabra. Señor, que hablemos de ti, hablemos de este evangelio. Hermano querido, hablemos de Cristo. Que el Señor ponga valentía en nosotros. Que el Señor ponga eso que necesitamos para hablar. Dice: y concede a tu siervo, con todo denuedo, hablen tu palabra. Y mientras nosotros hablamos de la palabra del Señor, que Él extienda su mano misericordiosa, y Él haga y extienda su mano y haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, mientras tus siervos, mientras tu pueblo hablen con denuedo de tu palabra, de este evangelio de salvación y vida eterna, tu misericordia, Señor, mientras ocurre esto, sea tan grande que extiendas tu mano y sanes al enfermo por el cual estamos orando. Que hagas un milagro con aquel que necesita un milagro. Con aquel que ve todo cerrado, no tiene salida. Señor, con él extiende tu mano y haz un milagro. El Señor sigue cambiando vida. Y el Señor está a tu lado. Él no tiene que ver con las emociones de cada uno de nosotros. Él no está si tú estás contento o si estás triste, se fue. Él siempre está a tu lado, siempre. Nunca, nunca Él te ha dejado y nunca te dejará. Cualquiera sea la situación que estés viviendo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te haga un valiente para trazar la palabra de verdad. Quiero invitarte a que oremos al Señor y demos gracias por su palabra.
Dios amado, Señor eterno, ante tu presencia y solo ante tu presencia estamos. Señor, hemos compartido tu palabra, este hermoso capítulo 13 del libro de los Hechos. Señor, y encontramos una vez más la exposición de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, de cuáles son las cosas elementales y fundamentales que debe estar en todo mensaje cuando exponemos las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos, Señor, a las personas. Porque eres tú el que toca, eres tú el que transforma, eres tú el que cambia las vidas. Solamente nosotros, Señor, debemos hablar de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y de la misma manera como el apóstol Pablo expuso, Señor, a toda esta gente, expuso, Señor, casi toda la ciudad se agolpó a escuchar tu palabra, así también muchos se convirtieron. Todos los que habían de ser llamados para salvación escucharon la palabra, abrieron su corazón, pidieron perdón por sus pecados, te reconocieron a ti como el único Señor y Salvador y sus vidas fueron cambiadas. Así también, Señor, hoy día la vida de muchos está siendo cambiada porque tu palabra es la que está tocando y cambiando vidas. Le damos gracias, Señor, que tus siervos, tu pueblo, Señor, hablen con denuedo de tu palabra, mientras tú en tu misericordia extiendes tu mano y haces obras gloriosas de sanidad, prodigios y milagros, para que la gloria y la honra siempre sea a ti y el hombre y la gente vea que tú eres un Dios poderoso que cambia y transforma vida. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, esta palabra la hemos compartido, Señor, y todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, lo hacemos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien.